Bueno, tenemos en pantalla Néstor Palmetti, él de profesión periodista, pero después de un tiempo donde tuvo cuestiones de supervivencia importantes en su propia salud, en su propio organismo, ingresó y empezó a informarse y a investigar sobre lo que es la salud natural, la vida natural. Empezó con diversas experiencias en agricultura orgánica, hierbas naturales, técnicas depurativas, macrobiótica, yoga, chamanismo, nutrición saludable, etc. Se puede decir que hoy Néstor es un referente a nivel mundial en todo lo que es dietética, vida natural, salud. Tiene ya hace mucho tiempo una línea de productos propia que se llama Prama, donde ha podido introducir justamente toda su información y toda su sabiduría y toda su investigación. Y ya también muchos años tiene su espacio depurativo en Córdoba, donde va muchísima gente de muchas partes del mundo, donde tiene distintos planes para ir limpiándose, depurando a través de 5 días, 10 días, 2 semanas, etcétera. Personas enfermas, personas que simplemente quieren hacer un cambio en sus vidas. Pero yo diría principalmente Néstor tiene una característica muy grande que une la nutrición con el desarrollo de la conciencia. Néstor se ha introducido fuertemente también en el camino espiritual y tiene esa tremenda característica que se ve poco, quizás D'Angela también lo tiene de alguna otra forma, que es unir la conciencia, la importancia del desarrollo humano con la nutrición. Néstor dice que los alimentos deben aportar energía y no consumirla. Debe ser amigable con el sistema bacteriano y con el ambiente. Y su misión de vida, él tomó su misión de vida absolutamente con el tema de la nutrición saludable, en forma impecable y en forma muy, muy generosa. Así que la verdad es un honor, un placer poder presentar a Néstor y que esté acá con todos nosotros aportando tanto conocimiento y tanto contenido de sabiduría. Así que bienvenido, Néstor, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Edgardo. Un poco rimbombante la presentación, pero bueno, lamentablemente recién se nos conecta a Internet. Aquí estamos en una época de emergencias con sequías, incendios y fallas eléctricas, pero bueno, estamos No hay disponibles problema. para compartir. Perfecto. Bueno, el seminario habla de tips para una vida más saludable y más consciente. Si nos puedes, después igual podemos ir desarrollando preguntas y muchas preguntas, pero si quieres tú podrías partir con cuáles tú crees que son los principales tips que uno debería ir introduciendo en una vida, especialmente también para la mayoría, yo creo que las personas que están acá ya tienen conciencia y sensibilidad frente a un desarrollo de conciencia. Yo creo que el gran desafío es la integración y empezar a vernos integrados y que el alimento es parte de ese ambiente, de ese ecosistema que somos. Somos un ecosistema que se mueve y que tiene una cantidad de facetas que son importantes, por ejemplo la microbiota. Hoy en día se le da muchísima importancia a partir de lo que se va descubriendo y entonces cuando pensamos en tips alimentarios tenemos que pensar en tips que sean preprobióticos y que tengan una relación directa con el aprovechamiento, tanto nutricional como electromagnético, porque en realidad, como ecosistemas, necesitamos nutrientes y necesitamos ordenar el electromagnetismo. Entonces, la energía y la nutrición física densa tienen que ir de la mano. Entonces, por eso nosotros le damos mucha importancia al aspecto depurativo, y por eso dentro de nuestros 6 andariveles la nutrición es el andarivel número 6, porque hay que cuidar los otros 5, que son parte importante, porque la función intestinal depende básicamente de sus habitantes, de las bacterias, y eso hace que haya una mucosa que no sea demasiado permeable, que es lo que está permitiendo que el hígado se colapse de toxinas. Entonces, para que el hígado, que es nuestro laboratorio químico, funcione bien, tiene que estar protegido de los intestinos. Y eso tiene que ver con riñones, eso tiene que ver con la sangre y la linfa,
Y eso tiene que ver con las condiciones que una disbiosis bacteriana genera sobre el desarrollo parasitario y de patógenos. Entonces, es un todo entramado al que hay que darle importancia. Por eso hay que centralizar el tema de la fermentación, de los alimentos fermentados, que son alimentos ya predigeridos, que son alimentos que aportan materia y metabolitos que son muy útiles, donde aparecen esos nutrientes que tal vez no están en los alimentos, pero sí están en la elaboración que generan las bacterias. Por eso darle importancia a todo ese ámbito. Y el electromagnetismo ahí juega un rol fundamental, porque nuestro sistema bacteriano y nuestro sistema celular es sensible, por ejemplo, a las radiaciones electromagnéticas a las cuales hoy estamos muy expuestos y prácticamente indefensos frente a estos 4G, frente a los inalámbricos, al Bluetooth, a toda esta contaminación que no se ve, que no se percibe, pero que está afectando la vida, afecta a las células y afecta a las bacterias. Entonces también ahí necesitamos una impecabilidad que nos permita sobrevivir a los desafíos modernos de una sociedad que está basada en tecnología, que está basada en comunicaciones y que tenemos que tratar de llevar de la mejor manera posible, con los alimentos y con el cuidado del resto del cuerpo. Cierto, cierto. ¿Y cuáles son los principales errores que hoy día cometemos los seres humanos en todos los aspectos de nutrición? Yo no consideraría que, es decir, siempre lo veo desde el punto de vista de que estamos sobreviviendo, o sea, no somos malos, no erramos por errar, estamos en conductas de supervivencia, es decir, nos estamos adaptando al malestar emocional, nos estamos adaptando a no estar plenos, a no estar tal vez perfectamente alineados con nuestro propósito de vida. Eso nos da una frustración, nos da una sensación que nos lleva a la pulsión por determinados alimentos. Hoy en día estamos viviendo momentos donde hay mucha adicción alimentaria, y la adicción alimentaria no es para culpabilizar a la persona, no es para hacerla sentir como equivocada, simplemente está buscando de sobrevivir. Cuando hay un bajón emocional nos viene la apetencia por alimentos que son justamente, que son calmantes de un sistema que está dolido, que está resentido, que no está fluyendo, que no está luminoso a pleno, y eso nos hace caer en estas, llamémosle si le queremos decir, Edgardo, errores, pero que son pulsiones por determinados tipos de alimento que tienen una característica muy particular. Las benzodiazepinas que están presentes en cereales y en productos como por ejemplo los tubérculos, la papa, son calmantes del sistema nervioso, son la base de nuestros químicos y fármacos ansiolíticos. Los opioides que están en los lácteos y en el trigo también son relajantes, son opiáceos, son elementos que nos aportan una cierta calma. Entonces, cuando se nos descontrola y se nos desbalancea nuestro sistema energético vibracional, la pulsión es tratar de aplacar ese bajón y tratar de sobrevivir. Entonces, hay una supervivencia y hay una industria que obviamente se ha hecho fuerte porque te suministra justamente esos elementos, no te suministra zanahorias, apio, te suministra una serie de productos que ellos saben que van a calmar tu sistema nervioso porque saben que vos estás necesitando una calma de ese sistema. Entonces se va creando un ámbito de ida y vuelta, de acción y de reacción, que tendríamos que empezar a desmontarlo a partir de nuestro orden. Cuando adquirimos un orden emocional, ahí podemos tomar mejores decisiones, ahí podemos tomar como una distancia del problema y empezar a ejercer la autoridad energética, empezar a ejercer el rol de verdaderos decisores conscientes de nuestros alimentos y de muchas otras cosas que están por darle al alimento también un contexto, porque hablamos de relaciones humanas, de relaciones sociales, de relaciones familiares. Entonces todo hay que verlo dentro de esa compatibilidad de ambiente, de ese ambiente corporal. Claro, justamente, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, personas que hoy día, que nunca han estado en este tema, que han comido por comer, como muchos, ¿cómo pueden iniciar un camino de mayor armonía? Por ejemplo, hoy se habla mucho de las dietas, etcétera. ¿Qué podrías tú ir recomendando para las personas que todavía no parten en nada y que Empezar quieren con los sí tips. hacer un cambio? Claro, empezar con esos tips que son fáciles de gestionar. Por ejemplo, los jugos verdes, los jugos de clorofila ayudan, son fáciles de preparar, son económicos, son accesibles a cualquiera y empiezan a generar un efecto depurador
porque el jugo verde tiene ese poder disolvente de toxinas y es depurativo. Es un efecto oxigenante, es un efecto alcalinizante, es un efecto desparasitante, es un efecto promotor de sustancias precursoras de la B12 y de otras químicas corporales. Entonces, a través de la ingesta del jugo verde, ya empezamos un camino que empieza a disipar un poco nuestra confusión. Y empezamos ahí, a partir de ahí, a buscar alimentos y procedimientos. Nosotros, por ejemplo, sugerimos las hepáticas profundas. Las limpiezas hepáticas profundas ya llevan implícito el consumo de manzanas. Durante 6 días se prepara la hepática profunda con el consumo de 1,5 kg de manzana. Entonces, prácticamente, como estás en ese régimen de tener que comer manzanas, las manzanas están ocupando el lugar que normalmente ocupan alimentos que no son fisiológicos, que no son los ideales. Entonces, a partir de seguir un ritmo, clorofila, la manzana, los limpiadores de sangre, los lavajes de colon. Cuando lavamos el colon, ¿qué estamos haciendo? Básicamente con el agua estamos cambiando el patrón vibracional y estamos no solamente despejando toxinas físicas del intestino grueso, sino que también estamos equilibrando los aspectos emocionales y permitimos que emocionalmente nos liberemos de muchas de esas cosas que están como obstruyendo nuestra calidad de vida. Entonces nos deshacemos a nivel de conciencia de esas cosas que ya no queremos más en la vida, empezamos a replantearnos la vida, y ya no solamente estamos hablando de un cambio o una dieta alimentaria, sino que estamos hablando de un repensarnos y tratar de buscar esa mejor versión nuestra. De acuerdo. Benja, Sebas, ustedes tienen muchas preguntas por ahí, parece, ¿no? Tenemos muchas preguntas, llegaron bastantes preguntas también en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, y llegó una en el chat, que tal vez con lo que el nombre de este seminario era Tips para una nutrición saludable y consciente, y nos preguntaba alguien, decía: Néstor, estaría bueno si nos puedes decir un día común, cómo empezar, qué ingerir desde la mañana y hasta la noche para estar bien nutridos y alimentados. Bueno, básicamente nosotros el día, esto un poco lo sugerimos, pero tampoco es que cada uno tiene que razonar. Los ayunos intermitentes ya te están despejando una comida diaria que es el desayuno. O sea, ya uno prescinde del desayuno. Entonces, aprovecha la mañana para las ingestas líquidas. O sea, para aquellas ingestas que van a colaborar con el momento de detox que tiene el cuerpo. Por la mañana el cuerpo está básicamente usando energía para drenar todos los residuos del metabolismo nocturno. Mientras nosotros dormíamos, hubo un trabajo metabólico de lo que habíamos cenado, entonces en la mañana necesitamos eliminar. Entonces esas 16 horas del ayuno intermitente nos permiten eso, que el metabolismo fluya, que no haya una descarga energética, nos sentimos sin necesidad de comer, porque eso es lo que tiene el ayuno intermitente, es fisiológico y uno no tiene hambre hasta el mediodía. Entonces aprovecha la mañana para el jugo verde, aprovechamos la mañana para las manzanas, aprovechamos si se toman jugos de manzana, si no se comen después, pero se aprovecha para las infusiones renales, para el tónico herbario, para las cosas que uno va tomando desde el punto de vista depurativo, que no es alimentario. Ahí simplemente estamos usando elementos que apoyan la depuración natural del cuerpo. Un almuerzo de mediodía, que es la comida más importante del día, porque es el momento del día en que tenemos más energía digestiva, el Agni, que le llaman en los Vedas, que es la energía solar, que es la que permite que la digestión tenga más potencia. Entonces ahí podemos hacer nuestras ingestas más densas, más completas. Entonces, en mi caso son básicamente ensaladas, que básicamente son una conjunción de elementos, porque no es una ensalada de lechuga y tomate. O sea, están las hojas verdes, pero está la palta, el aguacate, están las algas activadas, está el kimchi de hortalizas fermentadas, está el queso de Cajú, por ejemplo, con fermentación, que es un queso soufflé, como la mostaza. Entonces se hace un plato bien suculento, bien saciante, y es el plato principal del día. Después, en la merienda, alguna fruta, manzana, y por la noche una cena liviana, que por ahí es una sopa licuada, que puede ser caliente porque hacemos el licuado con agua a 70 grados y tomamos en un licuado donde puede haber espinacas, puede haber hojas verdes, pero también puede haber, si queremos densidad, tomates, pepino, si queremos aguacates, queso de semilla, cucharada de fermento,
todo eso licuadito y es una cena de una sopa crema que nos deja ya relajados a partir de las 8 de la noche para entrar en el ayuno intermitente hasta el otro día a las 12 del mediodía. O sea que es mucha simplicidad. En lo que se basa nuestra propuesta es la simplicidad y la facilitación. O sea, no tienen que ser cosas complicadas, no hay que perder tiempo. Una ensalada uno la prepara, si tiene los elementos, en 2 o 3 minutos. Una sopa crema también se hace en 1 o 2 minutos. Entonces no tenemos que perder tiempo en cocción, no tenemos que perder tiempo ni siquiera hasta en lavar los platos, porque son todos elementos solubles. Simplemente se enjuagan los utensilios y ya estamos libres del tema alimentario. O sea, es una forma de que el alimento ocupe menos espacio en nuestras vidas y que tengamos más tiempo para otras cosas. Ahí, muchas gracias, Néstor. Ahí hablaste de eso de, por ejemplo, no ocupar detergente para lavar. Entonces, tú hablas, además de la nutrición, del proceso depurativo. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los tips para comenzar este proceso depurativo? Por ejemplo, ítems como el desodorante, que son tan común, la pasta de dientes. Bueno, básicamente en el proceso depurativo, y sobre todo porque nosotros acompañamos y entrenamos a las personas para que tomen confianza en este sistema, por eso hacemos compactos con asistencia virtual ahora en esta nueva normalidad. Durante 10 días estamos entrenando a la persona, pero la entrenamos para que lave su colon, para que haga su hepática profunda, para que limpie sus riñones, para que limpie sus fluidos, para que se desparasite, para que haga los probióticos, para que levante el oxígeno. Y le pedimos que en esos días en que estamos limpiando, que no ensuciemos. Entonces empezamos a desarrollar también una cultura de conciencia respecto a las cosas que ponemos sobre el cuerpo, porque a veces no somos conscientes de que todo aquello que ponemos sobre el cuerpo y que aparentemente es estético, termina pasando al flujo sanguíneo en pocos segundos. O sea, todo lo que ponemos sobre la piel va a terminar en nuestra sangre en pocos segundos. ¿Por qué? Porque la capacidad de absorción está. Entonces, evitar cremas, evitar pasta dental, evitar protectores solares, evitar shampoos enredantes, desenredantes, oscurecedores, aclaradores, desodorante, perfume, toda esa parafernalia química que termina en pocos segundos dentro de nuestro flujo sanguíneo. Entonces, si nos queremos depurar, no solamente tenemos que cuidar la alimentación, sino también tenemos que cuidar lo que hacemos, porque lo que hacemos nos está intoxicando y estamos generando un daño ambiental, porque todos esos aerosoles, esos envases, esa química, esos plásticos, están contribuyendo al desorden ambiental. O sea que nos estamos perjudicando por partida doble, en lo personal como toxicidad y en lo colectivo como contaminación. Entonces es parte de la toma de conciencia, una vida más sencilla, una vida más simple, una vida menos cargada de falsas necesidades, pero todo eso hay que experimentarlo, porque si desde chiquito nuestros padres nos decían que nos cepilláramos los dientes con la pasta dental, hoy en día dejar la pasta dental parece que es como un pecado mortal, es un sacrilegio. Y cuando vos lo experimentás, te das cuenta que es un retorno a la normalidad, que la pasta nunca tuvo que estar. Porque en realidad también tiene que ver con tu estilo alimentario y tiene que ver con tu toma de conciencia de que hay un bioma oral, tenés un ecosistema de bacterias en la boca, hay como 7.000 especies de bacterias distintas dentro de tu boca, y todas esas bacterias son sensibles a lo que pones, y son sensibles a los jabones, a las pastas dentales, que no tienen sentido, porque en realidad son las mismas bacterias las que defienden tus dientes, son las mismas bacterias las que crean el biofilm que te protegen de las caries. Y si vos a ese biofilm lo estás erosionando con pastas dentales que son abrasivas y que están yendo en contra de la salud dental, eso se empieza a entender ahora, porque hay una toma de conciencia de que la boca también es un ecosistema y que la boca necesita que respetemos las reglas y que potenciemos las bacterias que nos tienen que proteger. Ahora, obviamente que esto tiene que ver con qué te alimentás, porque si vos te comiste unas manzanas, unas zanahorias masticadas, no te ensuciaste los dientes. Pero si te comiste un plato de papas fritas con un sándwich de carne, claro que se ensucian los dientes. Entonces, depende de lo que pongamos y depende de si estamos haciendo una alimentación fisiológica, corroborar que sin dentífrico, simplemente cepillando con agua, estamos higienizados, la boca está limpia y la boca está protegida por las bacterias. Y no vamos contra los biofilm y contra las protecciones que hacen las bacterias para que nuestra boca esté en buen estado de salud. Y en ese caso la pregunta que llegó repetidas veces es, entonces, ¿cómo limpiar los dientes? ¿Son pastas sin...? Sin pasta, simplemente cepillo, agua, cepillo, agua. Y es así como nos tenemos que higienizar el cuerpo, con agua, como sucede naturalmente. Lo que pasa es que obviamente cuando vos empezás un proceso a descargar toxinas,
vas a tener toxina en las axilas, toxina, es decir, estás drenando toxina, entonces vas a usar un jabón neutro para esas zonas donde estás descargando toxicidad. Muchas veces las personas empiezan a tener cabello graso, eso es porque hay una descarga de toxina, pero apenas recuperas un equilibrio y tenés una capacidad de manejar tus desechos, ya el cabello deja de estar graso. La grasitud del cabello es un indicador de que hay mucha toxicidad. Entonces uno se va regulando en función a cómo va evolucionando en este camino depurativo que tiene que ver con lo alimentario, pero que tiene mucho que ver con el estado de conciencia del ecosistema. Gracias, Néstor. Me quiero adentrar en una pregunta que llegó también repetidas veces y tiene que ver con una condición que la estamos viendo cada vez más, que tiene que ver con la depresión. Y llegó con alguien que trabaja en el área de la salud mental y ella nos preguntaba, ¿qué función cumple la alimentación en la depresión y otros trastornos emocionales y cómo poder apoyar con la dieta a estos pacientes? Claro, en la depresión otra vez aparece un síntoma que es una luz roja que se prende en el tablero para decir hay un problema. Y el problema no se resuelve con un antidepresivo. El problema se resuelve con toda una química que a su vez tiene que ver con el ecosistema, porque hoy en día se sabe que las transformaciones de serotonina, de dopamina, los circuitos que tienen que ver con los neurotransmisores, el GABA, toda esa química está mediada por bacterias. Nosotros teníamos una idea muy bucólica de la química corporal donde aparecían moléculas. Las moléculas no aparecen, sino están mediadas por el trabajo de las bacterias. Las bacterias serían como los obreros que van manipulando a las moléculas para enlazarlas, para combinarlas y para generar esta creación de sustancias a través de elementos precursores. Por ejemplo, ahora se sabe, a tener un aminoácido que es el triptofano, está bueno el triptofano, y si vos tenés carencia de triptofano, dice la gente, hay que tomar una suplementación. No, en realidad no hay carencia de triptofano, lo que hay es carencia del circuito que lleva a que el triptofano termine convirtiéndose en otros neuroquímicos que son elaborados por este proceso. Entonces muchas veces no tenemos carencia, lo que tenemos es un desorden en las transformaciones, tenemos un desorden en la manipulación de los elementos para llegar a esa química saludable. Y ahí aparece la cuestión serotonina-dopamina, porque ¿qué pasa? Mucha gente los confunde como químicas, y una es la que te da el placer, y la otra es la que te da la sensación de felicidad. Y placer y felicidad son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? A través de una molécula estamos buscando placer, ¿no? Que es el famoso circuito de estas hormonas. Buscamos placer, pero ese placer hace que las células se exciten demasiado y como mecanismo de defensa, las células empiezan a inhibir receptores. Entonces cada vez necesitas más cantidad de estímulos para sentir esa sensación de placer. Y eso es lo que nos hace a la adicción, porque es un efecto que dura poco y que tiene que ser repetido, pero en la repetición tenés que aumentar la dosis. Cuando aumentás la dosis te convertís en adicto. Y eso es lo que nos pasa con los alimentos. Y frente a tanta mortandad celular, caes en el sistema depresivo. Entonces, no es un problema de que están faltando, está sobrando excitación en el sistema neuronal, está sobrando esta falsa necesidad de que necesito estímulos, porque tenemos que ir hacia la otra química, la que nos lleva a algo estable, a algo duradero, y que justamente no es excitante de las células, de las neuronas, sino que es un calmante, y es lo que nos da el estado de quietud y de paz. O sea que a través de la vía de toda esta química interna, estamos yendo por una bifurcación o la otra, y ahí es donde tenemos que empezar a tomar decisiones, porque las decisiones alimentarias van a terminar siendo decisiones microbianas, y las decisiones microbianas terminan siendo síntesis de neurotransmisores. Entonces estamos tomando decisiones que tienen muchas implicancias y que realmente nos llevan a un plano de evolución consciente. Es decir, estamos eligiendo el camino o del placer o de la felicidad. Y eso es fundamental para nuestro desarrollo. Muchas gracias, Néstor. Nos preguntaban también, creo que la primera pregunta que llegó cuando abrimos hoy día para pregunta es, ¿cuál es el efecto del consumo de azúcar en nuestro cuerpo? ¿Y cuál es la diferencia entre el consumo de azúcar procesada versus el azúcar natural de los alimentos? Es que ahí está la base. Nosotros como seres frugívoros no somos demandantes de azúcares, porque nuestro cuerpo ya se satisface de lo dulce,
las azúcares de la fruta. Cuando nosotros comemos fruta, estamos comiendo azúcares, pero azúcares que fisiológicamente tienen moléculas de oxígeno, están adheridos a otras partículas y otros compuestos que se metabolizan de una forma completamente diferente, que no tienen una carga glucémica demasiado rápida. En cambio, cuando pasamos a los azúcares refinados o no refinados, pero sí procesados, porque hay un procesamiento implícito, o azúcares que no reconocemos como tales. Cuando nosotros comemos un cereal cocido, estamos comiendo azúcar. Es decir, porque es un azúcar que perdió el oxígeno. O sea, ahí hubo un procesamiento. El procesamiento no lo hizo la industria, lo hicimos nosotros. Cocinamos nuestro cereal, le sacamos la fracción de oxígeno, lo convertimos en ácido, eso desarrolla parasitosis, y eso genera liberación, y otra vez el efecto de estimular a nuestras neuronas, a través de esta química, para un efecto de placer que es rápido. Vos comés un carbohidrato refinado y tenés rápido una presentación de energía. ¿Pero a qué costo? Porque no es fisiológico. Entonces nosotros estamos mejor preparados fisiológicamente para que esa energía se libere a partir de grasas y no de carbohidratos, y para que sea más sustentable a través del glucógeno del hígado. Eso se está viendo hasta en los atletas de alto rendimiento. O sea, en la competencia intensa, en el alto rendimiento, ya se empieza a dejar de lado el carbohidrato, considerándolo no eficiente, y se apunta más a sacar energía de las grasas. Incluso se bajan los consumos de proteína, lo que antes era un mito, porque el deportista comía mucha proteína y mucho carbohidrato, y ahora se bajan esas dos variables, se prioriza el alimento graso porque tiene otra eficiencia, y se deja de lado este tema de los azúcares. O sea, yo digo en general, no somos tan demandantes de azúcares. Lo que pasa es que el azúcar se convierte en el alimento de los parásitos, y como estamos desarrollando parasitosis y fungosis como la candidiasis, eso hace que los mismos bichitos nos vayan pulsando para que tomemos, para que consumamos recursos que terminan siendo para ellos y no para nosotros. O sea que estamos como manipulados por nuestros huéspedes para adquirir sustancias que les son útiles a ellos y no a nosotros, porque a nosotros lo único que nos dejan es el efecto excitante, o sea, nos excitan y nos desbordan los circuitos glucémicos. Entonces vamos alternando hiperglucemias con hipoglucemias que nos desbalancean, y vamos generando toda esta excitación neuronal que nos hace depender cada vez de más cantidad y nos genera este fenómeno de la adicción. Gracias, Néstor. Hablando de mitos, hablaste del mito de la proteína y de los carbohidratos en los deportistas. Hay un mito que todos crecimos cuando chicos, que era: tomen leche para los huesos, tomen leche para los huesos. Si nos podría hablar de los lácteos, llegan muchas preguntas sobre los lácteos. Bueno, los lácteos es otro mecanismo de supervivencia. O sea, todos hemos crecido en la cultura láctea porque hemos crecido en la mamadera, hemos crecido en la leche chocolatada, hemos crecido en el café con leche. Fue una cultura donde parecía que esa era la solución, porque tenía como una serie de cosas favorables, y sobre todo se manejó mucho la cuestión del calcio, como que era fundamental. Y hoy nos damos cuenta que fue todo un mecanismo de adaptación que puede haber servido en ciertas culturas, pero nos crearon un montón de problemas. Hoy se empiezan a descubrir, hoy está toda la bibliografía, los estudios científicos, las evidencias. Ya el gobierno de Canadá sacó a los lácteos de la lista de alimentos saludables, Harvard en sus recomendaciones nutricionales también, están los libros de neurólogos, de cardiólogos que te están advirtiendo de la cantidad de problemas que hay por detrás del consumo lácteo. Entonces, los lácteos te van a generar problemas por la caseína, que es un compuesto que no es fácil de procesar para nosotros, te genera problemas por la lactosa, te genera problemas por la pasteurización que lleva a la desnaturalización de la caseína, te lleva a problemas por la enzima XO, te lleva a problemas, o sea, hay una suma de problemas, y vos decís, ¿cuál es el beneficio? Y el beneficio es cero, porque en realidad el calcio nunca fue un problema. El calcio está presente en todos los alimentos. Cuando vos comes una hoja de lechuga, cuando comes una hoja de rúcula, hay calcio. En una semilla hay calcio. En una fruta hay calcio. Calcio hay por todos lados. El problema no es el calcio, sino es el sinergismo del calcio. El calcio no actúa como una molécula independiente. Ningún nutriente del cuerpo trabaja solo, y eso es lo que hay que comprender. Cuando se dan esas recomendaciones, falta calcio, falta magnesio, falta orden, porque en realidad el calcio, cuando entra al cuerpo, la molécula de calcio necesita 23 nutrientes que tienen que estar en equilibrio para llevar a esta molécula de calcio a ser una célula ósea. Para llegar a célula ósea hay 23 componentes que tienen que estar en equilibrio. Por ejemplo,
Hoy en día tenemos carencias de magnesio, tenemos exceso de fósforo. El fósforo, cuando está en exceso, en lugar de favorecerlo al calcio, lo inhibe. Entonces, si comemos un alimento como el lácteo, donde la proporción calcio-fósforo está desvirtuada respecto a nuestras necesidades, nuestro cuerpo mamífero necesita 2,5 de calcio por 1 de fósforo. En la leche de vaca tenés 1 de calcio por 1 de fósforo, o sea, hay mucho fósforo por poco calcio. Y el fósforo ahí se convierte en antagonista del calcio, por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos una cantidad de moléculas de calcio que entran al cuerpo que no tienen los sinérgicos y tienen los antagónicos. Y termina calcificándose mal. Es el calcio que después vamos a encontrar en las arterias calcificadas, en las cataratas, en los sobrehuesos, en los desórdenes de calcificación y rigidización de estructuras. Entonces estamos creando un problema porque creíamos que nos faltaba el calcio. Y lo que nos falta en realidad es orden. Y lo que nos sobra es acidez. Porque el calcio empieza a ser degradado por un sistema que necesita tamponar nuestra acidez sanguínea. Tenemos mucha acidez corporal, estamos en procesos inflamatorios crónicos, entonces el cuerpo intenta usar al calcio como buffer, disuelve los huesos y a través de la disolución de los huesos genera este efecto de tampón sobre la acidosis sanguínea para mantener el 7,3, 7,4 del pH sanguíneo. Entonces lo que tenemos que hacer es alcalinizar la sangre, pero por la vía de alimentos fisiológicos, de frutas, verduras, crudas, fermentadas, que suben el nivel de la alcalinidad, no que lo bajan. Entonces, si nosotros subimos la alcalinidad, no va a haber disolución de hueso. Y si nosotros tenemos equilibrio, no vamos a necesitar grandes cantidades de calcio. Necesitamos armonía en el ciclo del calcio para que llegue a células óseas. Y por eso evitemos el lácteo, porque en el lácteo tenemos problemas, tenemos generación de moco. Todo el mundo sabe que al consumir productos lácteos empiezan los problemas en las vías respiratorias, empieza la mucosidad, empiezan los problemas pulmonares, empiezan los problemas de la respiración, empiezan la sinusitis, y empieza el problema a transmitirse al intestino, porque en el intestino se van creando estas películas de caseína, que terminan siendo como una especie de goma que se van adhiriendo a las paredes del intestino con el paso del tiempo, y eso va generando el moco colónico, va obstruyendo la función intestinal y va creando el ambiente para las parasitosis. O sea, otra vez, empezar a ver a los nutrientes y a los alimentos en un contexto. En ese contexto, ¿qué beneficios te dan y qué perjuicios? ¿Y para qué correr riesgo de perjuicios cuando podemos tener los beneficios sin los perjuicios? Y ahí está la elección de un alimento consciente y de un alimento fisiológico para que la eficiencia sea máxima. Ahí llegaron, son dos preguntas distintas, pero tal vez parecidas. Una llegó mucha pregunta sobre el kefir, y la otra pregunta que llegó sobre la leche de almendras. Bueno, el kéfir es uno de los probióticos con los cuales tenemos que empezar a tomar confidencia y empezar a tomar hábitos, porque es cultivar. Nosotros a los cultivos de bacterias, que se llaman probióticos, porque son probióticos, son las bacterias que ingerimos a través de alimentos, son probióticos. Entonces, tenemos que empezar a cultivarlos porque es muy difícil lograrlo en industrialización. Entonces, son procesos que se tienen que hacer hogareñamente. Y tal vez, entre comillas, el tiempo que invertimos en nuestra cocina es la preparación de probióticos, pero la preparación de probióticos como el kéfir, la kombucha, el kimchi, el chucrú, los quesos fermentados de semilla, llevan muy poco tiempo porque simplemente consiste en preparar un cultivo y dejarlo. Vos, por ejemplo, para preparar un kéfir, mezclás los elementos en un bote de vidrio y lo dejás 48 horas. A las 48 horas lo colás y lo tomás, no tenés que hacer nada. Con la kombucha el tiempo es más largo, son 10 días. Con un kimchi son también 10-15 días, pero no haces nada, lo dejás. Necesitas organizarte, cada 15 días tener o cada 48 horas tener un cultivo nuevo en marcha. Y vas beneficiándote de ecosistemas, porque respecto a los probióticos de farmacia, que vos comprás la cápsula y que tenés 4 o 5 cepas, en un cultivo como el kéfir tenés como 30-35 especies de bacterias diferentes. Lo mismo pasa en la kombucha, ni hablar del kimchi, que tiene una diversidad. Entonces, cuando vos comés probióticos, comés fermentos, estás comiendo una carga, un ecosistema que se instala mucho más fácil en tu cuerpo. Cuando introducís 2 o 3 cepas de bacteria, les cuesta encontrar enlace con el ecosistema. En cambio, en los alimentos, porque comés más volumen y porque los comés ya integrados como ecosistemas, siguen su desarrollo dentro tuyo y te van a nutrir de todas esas bacterias que son saludables, necesarias para recuperar un microbioma fermentativo.
para salir del microbioma putrefactivo, porque con nuestros errores alimentarios, con la proteína animal, con los cocidos, estamos generando, ¿qué cosa? Putrefacción. Entonces tenemos ecosistemas putrefactivos. Y eso lo vemos en nuestros olores corporales, eso lo vemos en nuestras evacuaciones, porque estamos en un estado de inconveniencia fisiológica. Por eso cultivar líquidos como el kefir o la kombucha, o sólidos como el kimchi o el chucrú, es nuestro deber de prepararnos, de gestionarnos a nivel del alimento que elaboramos en nuestra cocina, sin depender de la industria. Una de las grandes puntos fuertes que tiene la fermentación es que recupera la autonomía, la autogestión hogareña. Y a eso es lo que tenemos que lograr. Autogestión en la alimentación y autogestión en la depuración, para que nuestra vida sea autogestiva y para que no dependamos de afuera, para que nos generemos nuestro propio poder, que recuperemos esa capacidad de atendernos nosotros mismos. Gracias. Creo que la otra pregunta era sobre la leche de almendra. Sí. Son preparaciones que permiten que las semillas puedan digerirse más fácil. Las semillas, esto es importante que lo sepamos, porque en nuestra despensa fisiológica tenemos la fruta y las verduras que no tienen problema, vos te las comés y las asimilás. En el caso de las semillas no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las semillas tienen antinutrientes, están preparadas para crear nuevas plantas. La naturaleza diseñó la semilla como una herramienta de procrear nuevas especies vegetales. Entonces nos usan la semilla y la naturaleza nos usa los diseminadores para que las semillas se vayan esparciendo. Entonces los diseminadores de semilla, ¿quiénes son? Los pájaros, los granívoros, y nosotros los frugívoros que comemos frutos. Justamente la pulpa es la atracción para que consumamos la semilla, pero esa semilla cuando nosotros la procesamos en nuestro cuerpo no tiene que ser digerida, porque si nosotros digerimos la semilla no va a haber plantita. Entonces para eso la naturaleza dota a la semilla de muchos antinutrientes, para que nosotros no la podamos digerir. Entonces, ¿cómo tenemos que sortear esa protección que hace la naturaleza? Con los procesos de activación, con los procesos de germinación, con los procesos de fermentación. Ahí vamos bajando la carga de antinutrientes. Por ejemplo, si vos vas a comer almendra, toda una noche déjala en agua. Entonces la dejás en agua y a la mañana cuando te levantás de toda esa noche de activación, tirás el agua. Y ya tenés unas almendras activadas, que ya han perdido algo de antinutrientes, pero le falta perder algo más. Entonces, si esas semillas vos las licuás con agua, haces una leche, y le pones algún starter de fermentación que la active, como unos nódulos de kefir o cualquier iniciador de fermentación, vas a tener una especie de yogur, porque se va a transformar esa leche de almendra en una especie de bebida tipo yogurteada, tipo ácida. Cuando empezamos a hablar de ácido, estamos hablando de las bacterias lactoacidófilas, que son las que generan esta transformación. Entonces eso es mucho más fácil de digerir, te cae muy liviano. En cambio, si vos tomás 4 o 5 almendras, así nomás cruda, y te la comes, sí, la vas a asimilar, pero vas a tener mucho más problemas y vas a tener mucho más antinutrientes en el cuerpo y vas a tener mucho más bloqueos de deficiencia nutricional. Por eso lo mejor con la semilla es siempre activación y germinación, brote, o activación y fermentación, o activación, germinación y fermentación. Se pueden hacer los 3 ciclos. Por ejemplo, vos podés una semilla activarla, hacer el germinado y luego ponerla en un fermento. Podés hacer las 3 cosas. Podés hacer un fermento con semillas germinadas, lo cual va a ser mucho más fácil de procesar, mucho más fácil de digerir y mucho más nutricio, porque vas a estar comiendo nutrientes y vas a estar comiendo probióticos, todo al mismo tiempo. Gracias Néstor. Hay otra pregunta que también llegó bastante, y aprovechando que estamos derribando algunos mitos, es el tema del gluten. ¿Somos todos intolerantes al gluten o solo algunos son intolerantes al gluten? Todos, gluten y caseína. Acordémonos, son 2 moléculas con las cuales tenemos una reactividad, es natural. Lo que pasa es que en algunas personas se nota más que en otras, y por eso ahora se da tanto este tema de la celiaquía, que la celiaquía tampoco es que sea culpa del gluten, o sea, el gluten es el gatillo que en el celíaco genera una reacción de respuesta a su proceso interno. Pero no nos olvidemos que el gluten ha sido un mecanismo, como la caseína, de supervivencia. Entonces el ser humano tendió a adaptarse y tendió a considerar que muchas cosas de las que pasan son normales y que nuestros tiempos de longevidad... Entonces todo se va poniendo como en eje. Vos estás sobreviviendo, pero estás pagando un precio. Y muchas personas no notan que están pagando un alto precio, por eso lo siguen consumiendo.
Pero si vos sacás el gluten de tu vida y si sacás la caseína de tu vida, vas a ver cómo todo mejora. Y eso es simplemente porque nosotros no tenemos una reactividad, son moléculas complicadas. Podríamos hablar mucho tiempo del gluten. Básicamente el gluten está por detrás de los problemas tiroideos. Hoy en día hay tanta persona con problemas de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Hashimoto. Son enfermedades que no es que el cuerpo se ataque a sí mismo. El gluten está creando unas reacciones porque tiene una similitud a nivel químico y confunde y crea problemas, pero además crea el problema del moco. Básicamente, así como la caseína forma moco, el gluten también forma moco. Nosotros, en la época de las comunidades hindúes, lo hacíamos a los bifes de gluten, la del seitán. Enjuagábamos la harina en agua para sacarle el almidón y nos quedábamos con el pegote y decíamos que estábamos haciendo la carne vegetal. En realidad lo que estábamos haciendo era un bife de moco, que no tiene gusto a nada, que hay que ponerle un montón de condimento, que hay que cocinarlo un montón y que al final es un alimento que no te aporta, te crea problemas. Entonces, cuanto más lejos del gluten, y no porque seamos celíacos, no hay que esperar de ser celíacos, cuanto más lejos del gluten, cuanto más lejos de la caseína, mejor. Total, no son estructuras que nos van a cambiar la vida, nos van a complicar, nos van a crear problemas. Ahora, ¿por qué se llegó a esto? Porque en un momento nos salvó de la vida y la muerte, o sea, fueron mecanismos de supervivencia, fueron alimentos de supervivencia, crearon una solución a las hambrunas, entonces estaba justificado. Pero ahora que no tenemos una presión de supervivencia, no estamos en una crisis ambiental donde no tenemos que comer y tenemos que solamente un poco de leche y un poco de pan, entonces tenemos que ser más conscientes en las elecciones, porque esas elecciones conscientes que nos benefician a nosotros, benefician al medio ambiente, porque dejamos de presionar sobre un sistema agrícola y ganadero que está presionando el ambiente, porque lógicamente si hay que criar muchas vacas y hay que sembrar mucho trigo, hay mucho monocultivo, mucho feedlot, mucha ganadería contaminante, entonces terminamos con eso, dejamos de consumir esas moléculas, nos beneficiamos nosotros y somos parte de la solución de un problema para reducir el impacto ambiental de nuestro sistema de producción de alimentos. Néstor, ahí mencionaste que del gluten nacen un par de patologías, y respecto a las patologías llegaron muchísimas preguntas, desde la fibromialgia, la diabetes tipo 1 y tipo 2, cáncer de mama. Entonces ahí la pregunta es, yo sé que tú tienes una visión muy especial de las patologías en sí y la relación con la alimentación. Es que en realidad tenemos que entender algo, estamos hablando de ambiente corporal, cuando se diagnostica una patología, hay que entender que todas las patologías, desde la más simple hasta la más compleja, responden a multifactores, o sea, son multifactoriales. Nada es por una sola cosa, no le podemos echar la culpa de todos los problemas al gluten y a la caseína. Lo que pasa es que son parte importante porque las consumimos en grandes cantidades, pero no creamos que es solamente por eso. Por ejemplo, se están haciendo ya desde hace tiempo experiencias con los chiquitos que tienen trastornos de desarrollo, llámese Asperger, llámese autismo, llámese los trastornos de desarrollo que se están masificando. Antes era un caso cada 20.000, ahora es un caso cada 30. Esos niños ya reciben protocolos, la dieta Feingold, por ejemplo, que le sacan el gluten y la caseína. Y esos niños mejoran. Apenas le sacas gluten y caseína, los niñitos con trastorno de desarrollo mejoran. Pero si a ese niñito le lavas el colon, le recreas su microbioma, le generas un efecto, es decir, de complementación, el niño mejora mucho más rápido. Entonces quiere decir que no es el gluten y la caseína. ¿Hay que sacarla? Sí, claro, pero no es la causa de todo. Esto es como a veces se tiende a culpabilizar. El problema son las vacunas. Sí, las vacunas son un problema. El glifosato es un problema. Claro que es un problema. Pero es que están todos juntos. Hoy tenemos la vacuna, el glifosato, el gluten, la caseína, los alimentos industrializados, los azúcares, los padres con problemas emocionales y malas relaciones, problemas energéticos, 4G, Bluetooth. Es mucho para unos cuerpos que se tienen que adaptar a toda esta caterva de problemas y de desafíos. Entonces, todas las patologías merecen ser analizadas de la multifactoriedad. Detrás de una fibromialgia, ¿qué hay? Y claro que hay un cuerpo ácido, claro que hay un intestino bloqueado, claro que hay 5.000 piedras en el hígado, claro que hay desbordes emocionales, claro que hay parasitosis, hay muchas cosas. Y nosotros lo vemos porque nosotros acompañamos a personas en el entrenamiento y personas que tienen distintos catálogos de síntomas y sobre todo distintas patologías diagnosticadas. Pero todos hacen el mismo proceso.
No importa si es tumoral, si es diabetes 1, si es diabetes 2, si es fibromialgia, si es tiroidismo, si es psoriasis, todos hacen lo mismo y todos mejoran. Entonces, frente a los 6 andariveles no hay nada que se resista. Y eso te da la idea de que todo es multifactorial. Y yo le invito a la gente a que se olvide de la patología. Lamentablemente en el sistema oficial todo se va por patología, diagnóstico, medicación, represión de síntomas. Eso no nos lleva a ningún lado positivo. Olvidémonos de las patologías, olvidémonos de los rótulos y empecemos a trabajar el orden ambiental integrado, holístico, y ver toda la estructura como un ecosistema. Y respetarnos como ecosistema, reconciliarnos como ecosistema. Porque hay mucha gente que cuando tiene estas patologías se enoja con su cuerpo. Estamos como en un enojo con el cuerpo, parece que el cuerpo nos falló, el cuerpo no nos acompañó. En realidad el cuerpo nos está ayudando a sobrevivir. Entonces tenemos que reconciliarnos, abrazarnos con el cuerpo, agradecerle al cuerpo, hacer el hoponopono con el cuerpo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento porque te traté mal, no lo sabía, te agredí, no te traté como merecías. Entonces, gracias por haberme permitido llegar hasta acá, haber sobrevivido, pero recuperar el vínculo amoroso, decir te amo al cuerpo y empezar a tratarlo bien, a no poner nada sobre el exterior, a cuidar que el alimento sea fisiológico, a limpiar las estructuras, a desalojar toda esa carga tóxica que hemos generado inconscientemente durante tantos años, y así restableceremos paz, armonía, y así restableceremos un equilibrio que lo vamos a luego irradiar al exterior. Porque cuando la persona se equilibra y se sana a nivel emocional, también genera una onda expansiva de armonía, de visión positiva, de empezar a ver todo como un efecto de armonización, que va contagiando a la familia, contagia a los ambientes laborales, y eso es lo que necesita el planeta en estos momentos, que empecemos a irradiar una energía diferente para que todo esto que aparentemente suena medio apocalíptico que nos está pasando, lo transmutemos en una energía de salto cuántico evolutivo. Gracias, Néstor. Con lo último que dijiste, yo creo que estamos muy bien, y a mí me gustaría hacer de parte nuestra, mía y Benjas, una última pregunta, y luego le damos la palabra a Edgardo, que era, en este proceso de transición, nosotros empezamos hace 3 meses en serio en un proceso de transición de comer carnes, comer de manera inconsciente, a una comida basada en plantas. Pero nos llegó mucho este mensaje, ojo que se tienen que hacer un examen de sangre antes. Entonces eso yo lo vi como una barrera también, porque yo quería hacer este cambio. Entonces ahí es mi última pregunta de parte de nosotros, ¿qué tan importante es ese examen de sangre? ¿Hay distintos tipos de alimentación para distintos tipos de personas? Lo que pasa es que tenemos que trascender una de las cuestiones que son los desafíos más importantes, el miedo. Porque ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué te asusan y te llevan a un territorio de desconfianza y de miedo? Porque es la forma en que vos estés bajo de vibración. O sea, una persona con miedo, que tiene inseguridad, voy a dejar la carne, pero me toca hacer un estudio, y la B12, ¿y qué va a pasar con esto? Estás en una vibración de miedo, una vibración de baja energía. Y eso es conspirativo. O sea, vos lo que tenés que hacer es recuperar una cuestión instintiva, una cuestión de sentir desde el corazón, y no tanto desde la mente. Porque los miedos están desde acá. El corazón no siente el miedo se siente acá a nivel de ego, a nivel de cabeza, a nivel de mente. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de transmutar. ¿Por qué? Por experiencia. Empezá tranquilo tu proceso a un cambio fisiológico, no tenés nada que perder, tenés todo para ganar. Nosotros, mira, hace poquito acompañamos a un biólogo que tiene un gran centro en Santa Fe, en el interior de Argentina, y que tiene uno de los laboratorios más avanzados. Entonces él, mientras iba haciendo el proceso, hizo todos los estudios, habido y por haber, y se lo fue chequeando semana a semana para ver las variables en este proceso, porque él desconfiaba de que esto fuese tan efectivo o tan verdadero. Y está re sorprendido, porque se le cambiaron todos los parámetros. Incluso hace 15 días me mandó un mail con los últimos estudios. Dice, nunca vi una B12 al doble de lo normal. Dice, generalmente siempre los problemas son de carencia de B12. Yo tengo el doble de lo que marca la normalidad. Y ahí él mismo cuestiona, ¿qué definimos como normal en un análisis? ¿Qué es el valor normal de análisis? Vos fijate un azúcar en sangre, vos vas a hacerte una analítica y te dicen hasta 110 es normal. ¿Cómo va a ser 110 de azúcar normal? ¿Para quién? El azúcar normal es 85. Los valores de anemia, ¿para quiénes? ¿Para los carnívoros? ¿Para los veganos?
para las personas ordenadas, para las personas desordenadas. Detrás de la sangre y detrás de la hemoglobina hay muchos circuitos. Cuando vos estás inflamado crónico tenés más consumo de hemoglobina. Cuando vos tenés parásitos, los parásitos te consumen hasta 1/4 litro de sangre por día. La mujer que tiene un gran desecho con su menstruación abundante. Entonces, la química de síntesis de la hemoglobina que está obstruida por el desorden y la disbiosis intestinal. Entonces, ¿qué es un valor de sangre normal? ¿Para quién? ¿En qué contexto? Pero ¿qué pasa? A través de ese análisis vos entras en la energía del miedo y tenés que hacer controles. ¿Controles de qué? Vos pensás siempre en la naturaleza. Los monos que están arriba de los árboles se hacen controles. Tienen miedo a que les falte tal parámetro, que la porfirina, que la creatinina, que la glucosa. ¿Y qué hacen? Y comen lo que hay y lo que pueden. No tienen la capacidad que tenemos los humanos de decir, tengo almendra, tengo... La naturaleza come lo que hay, la fruta que hay, como está, verde, madura, y vas viviendo y te vas adaptando. Tenemos capacidad adaptativa, entonces tenemos que confiar en que un retorno a la fisiología normal, a la fruta, las verduras, las semillas, el alimento vivo, el alimento fermentado, no puede darte más que beneficios, porque el sistema se va a adaptar perfectamente a reglas de juego que las hacen más llevaderas, órdenes de nuestras estructuras. Cuando vos tenés un hígado que está funcionando bien, al hígado le sacaste las 5.000 piedras, está flexible el hígado, está activo, está bueno en la síntesis hormonal, están las buenas bacterias que te están haciendo los neuropéptidos, que te están haciendo la química, que hacen los metabolitos, que te producen la quelación de los metales pesados, vos entras en orden, pero en un orden de armonía del sistema. Y en eso tenés que confiar en la vida. Confiemos en la vida más que en las analíticas, más que en las tablas nutricionales, más que en los valores teóricos, porque somos una práctica evolutiva consciente. Entonces no podemos caer en el miedo. Tenemos que recuperar la confianza en nuestra sabiduría interna. La sabiduría está dentro. Nosotros solo somos guardianes ambientales. Yo a veces digo como metáfora, somos como los guardaparques, los guardabosques. O sea, tenemos que cuidar el ambiente. Tierra, que no se prendan fuego, pero el guardaparque no sabe cómo la química hace en el árbol la producción de una hoja y un fruto. Eso es un problema de la sabiduría de los vegetales. El guardaparque controla el ambiente. Nosotros tenemos que hacer exactamente eso. Controlar que a tu cuerpo no entre en toxina, controlar que a tu cuerpo le entre buena materia prima, y después la sabiduría interna hace el resto. Eso es recuperar confianza en la vida y en tu propia capacidad, en tu propia inteligencia interna. Gracias, Néstor. Y bueno, preguntan, hay muchas preguntas. Yo quería también, por supuesto, nosotros conocimos a Néstor a través de un Conversando en Positivo con Edgardo, de su charla en YouTube, de MSA, en su podcast en Spotify. Entonces, saber que hay muchos recursos, esta es una instancia más para seguir aportando. Preguntaban por los niños, entender que si esto sirve para los adultos, por supuesto, sirve para los niños. Néstor, ¿sí? Y fíjate, perdona, pero no solamente que sirve, sino que es necesario para los niños, porque siempre las preguntas que hacemos con los niños es un ser humano que tenemos que tratarlo fisiológicamente como a nosotros, y tenemos que generarle un orden y una limpieza interna. Ahora empiezan a aparecer todas estas evidencias, y sin llegar al trastorno de desarrollo infantil, pero ya se sabe que si el niño come azúcar, por ejemplo, el azúcar le está dañando el cerebro y dañando el hígado. ¿Y qué niño no recibe de su abuelo, de sus afectos, el chocolatito, el bocadito, la sorpresita, la gaseosa? Y todo eso es destructivo para el niño. Pero se lo hace desde la inconsciencia, porque a partir de darle algo dulce al niño parece que le damos amor. Parece que el amor está asociado a darle algo dulce. Y en realidad lo estamos deteriorando. Por eso estamos creando también los cursos de Creando Futuro Consciente, porque tenemos que crear un futuro desde la conciencia. Porque si no vamos a un futuro inconsciente, a un futuro de desorden. Y tenemos que crear orden en estos niños que dentro de 20, 30 años nos van a suceder a nosotros en el manejo de la sociedad. Entonces tenemos que pensar en ese futuro. Alguien tiene que pensar. Por supuesto, no le va a pedir al gobierno que piense en eso. Ellos están pensando en otras cosas. El Fondo Monetario tampoco va a pensar en el futuro de la sociedad. Somos nosotros los que nos tenemos que preocupar para generar ese futuro consciente, porque es la continuidad de la evolución humana. Y ahí tenemos que tomar responsabilidades. Gracias, Néstor. Yo creo que respondimos la gran mayoría de las preguntas. Y eso, Edgardo, te doy la palabra. Sí, yo quería hacerle una pregunta también a Néstor. Se escucha doble, parece. Nosotros te escuchamos bien.
Perfecto. Es respecto al tema de la putrefacción. De la putrefacción. Y de la alimentación y de la nutrición. Es decir, tú eres muy crudo. Yo te he escuchado muchas veces y a mí me llamó mucha atención y de alguna forma pude tomar conciencia de lo mal que comemos, porque en el fondo tú dices que comemos pura basura y esa basura llega a nuestro organismo y prácticamente es mierda la que está ahí, no nos sirve y nos va de alguna forma también generando presión, nos va bloqueando las arterias, toda la circulación. ¿Cuál es la diferencia, así en cortas palabras, por supuesto, pero yo creo que puede servir para muchas personas como para ya reconocer absolutamente que necesitamos cambiar esta visión? ¿Cuál es la diferencia entre alimentarse realmente o comer cualquier basura? Claro, yo no diría tan trágico por el término basura, digamos, es una forma, a veces uno coloquial lo dice, pero en realidad mucha gente dice, pero mis abuelos comían así, mis padres comían así, yo seré que estoy comiendo tan mal. Lo que pasa es que no nos podemos comparar con las generaciones pasadas, porque mi abuelo comía así, pero tu abuelo no era una persona que estaba todo el tiempo sentado en una silla, sin hacer más ejercicio físico que levantar un mouse y con la vista en una pantalla a 70 centímetros. Era una vida de campo, una vida donde se quemaba, entonces podía comer alimentos que no eran fisiológicos, pero los podía procesar y metabolizar. Nosotros hemos limitado toda esa capacidad, nos hemos rodeado de desafíos y de problemas que ellos no tenían. Nosotros estamos con un estrés por la economía, el dólar, la crisis, el 4G y la vacuna que se viene. Y tenemos mucha atención que ellos no tenían. Tenían ellos una vida de mucha más simplicidad, de mucho más respeto de los ritmos circadianos. Entonces nosotros lo que tenemos que es utilizar la alimentación para hacerle frente a esos desafíos. Y la alimentación, yo no digo que todo sea basura, o sea, hay de todo, pero por ejemplo, el cocido crudo, no es que sea un fundamentalismo ni que sea un término New Age, esto del raw food o de la comida viva. Es el tema de tratar de destruir lo menos posible el alimento, porque el alimento bajo cocción, si bien hay ciertos componentes que se hacen comestibles, hay muchas cosas que se arruinan, como la cadena enzimática, como el oxígeno, y todo eso lleva a la acidosis, y eso lleva a problemas que el cuerpo después tiene que compensar. Entonces, no es una cuestión de fundamentalismo, es una cuestión de conciencia. O sea, cuanto menos alimentos cocidos, cuanto menos proteína animal, cuanto menos almidones cocidos, mejor tu proceso, menos carga inflamatoria, mejor sistema inmunológico, mejor orden de bacterias en el intestino, menos toxicidad para tus estructuras. Entonces, es un problema de empezar a tomar decisiones desde la capacidad de discernir y sobre todo, como decía Buda, no le crean a nadie. Buda en el credo dijo, nunca le crean a otro ser humano, que puede estar equivocado. Crean solamente en lo que ustedes pueden experimentar, lo que pueden validar a través de su experiencia y el discernimiento de su conciencia. A eso le crean. Y es lo que decimos nosotros. Lo nuestro es una propuesta. Experimentenla. Si funciona, discernís que es bueno para vos, porque lo validás con tu propia experiencia, con tu propio cuerpo. Entonces no es una receta, una moda, un libro, una teoría. Es tu experiencia práctica. Y eso es lo que te va a dar potencia y fuerza, porque te da la seguridad de que lo experimentaste y que mejoraste. Cuando una persona deja los lácteos y se resuelve su problema de vía respiratoria, ahí hay una constatación de experiencia y de validación por haberlo probado en el cuerpo. Ya no sos el eco de una teoría, porque si vas por las teorías vas a encontrar los pro y los contra, los que están a favor, los que defienden, los antivacunas, los pro vacunas. O sea, siempre tenemos esos bandos, esos blancos y negros. Nosotros tenemos que tener nuestro propio tono y tener nuestra propia validación. Eso es lo que nos va a hacer seres más de vibración alta, seres más confiados en la vida y promotores de una nueva conciencia para el futuro.